Jesús Armas es director de la organización no gubernamental Monitor Ciudad, organización que hace seguimiento al tema de los servicios públicos, agua potable, también el servicio eléctrico en distintas ciudades del país. Y dejamos una idea en el aire. Si hay un cambio de gerencia, cambiar esta realidad pasa por cambiar cómo se gerencian las empresas del Estado hoy, Corpoelec en este caso del servicio eléctrico, Hidrocapital o Hidrocentro, las distintas denominaciones que existen en todo el país que tienen que ver con la gestión de estos recursos. Pasa por un cambio de gerencia, pero también por un sincerar lo que son los costos de los servicios públicos, que como hemos mencionado, en cualquier lugar del mundo los servicios públicos tienen un costo que permite precisamente, no a lo mejor una rentabilidad muy elevada, pero sí una rentabilidad que permite garantizar la operatividad de ellos, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país. ¿Cómo hoy, en este caso, de poder cambiar esta realidad, de poder darle sentido de gerencia a estas empresas y sincerar lo que hoy son los costos de los servicios públicos de nuestro país, puede impactar también al ciudadano que reclama mejoras en su calidad de vida, pero que también debe tener conciencia que existe una realidad que es innegable para cualquier ciudadano, y es que los servicios públicos en Venezuela no tienen, por lo menos en su mayoría, no tienen costo. No hay, por ejemplo, supervisión en las tomas ilegales, como se menciona en el caso del Estado Zulia, y en el caso del servicio eléctrico de igual manera. Personas que nunca han pagado una factura de luz y tienen servicio eléctrico las 24 horas del día. Son realidades que también deben cambiar, ¿no? Y que forman parte de la conciencia ciudadana. Bueno, eso pasa por varios temas, ¿no? Yo creo que tú lo has definido muy bien. El servicio más caro es aquel que nos separa, porque al final lo que no hemos pagado de agua durante estos 20 años lo estamos pagando con escasez, con cargar horas de agua al día, con ver imágenes tan traumáticas como las que vimos en el 2019 de la gente buscando agua en el Guaire. Lo mismo con el tema eléctrico. Con estas tarifas que no logran la sostenibilidad, pagamos esto en horas sin luz, con apagones, etc. Así con cada uno de los servicios. Sin embargo, llegamos a este punto por malas decisiones, tanto políticas como económicas, como propiamente dichos de la gestión de cada una de estas empresas. Y para salir de eso, no se necesita solamente el cambio de tarifa, sino que se necesita un plan integral en el país, que primero pase por una serie de ajustes macroeconómicos que permitan que, por ejemplo, se acabe la hiperinflación, de que pueda tener el país una estabilidad monetaria, pero además que pueda haber un plan que permita que nuevamente se vuelva a impulsar la economía en el país. Si tú no tienes buenos salarios, exigirle a la gente que pague unas altas tarifas va a terminar siendo nuevamente una violación a los derechos, en especial al derecho humano al agua. Pero luego tienes que acompañar eso con buscar financiamiento, en especial financiamiento internacional, porque lo cierto es que los costos de poder rehabilitar los acueductos, el sistema eléctrico nacional, las refinerías para la producción de gas son muy elevados, y la única forma es pidiendo ese dinero prestado afuera, porque aquí no lo hay. Esa es la verdad. Aquí el país lo quebraron y necesitamos apoyo de organismos multilaterales. Pero entonces ahí entras en dos temas. Por un lado, en un tema político, y muchos de estos organismos multilaterales no reconocen el gobierno de Nicolás Maduro, y por otro lado, algunos, a pesar de que lo reconozcan, no tienen confianza en que acá pueda haber la voluntad para que se ejecuten estos proyectos sin que exista corrupción. Y luego la misma voluntad política de quienes están hoy en el poder para poder entender esta situación y recurrir a estos organismos. Totalmente. Entonces, porque es muy difícil cobrarle a la gente sin que tengan un ingreso al menos básico que sea razonable, es decir, con un sueldo de $1, $2 al mes no tiene sentido, pero luego también es muy difícil cobrar a la gente por un servicio que no se tiene. Entonces imagínate personas que les llega el agua una vez cada semana, una vez cada 15 días, que de pronto le digas que tienen que pagar 10 o 15 dólares mensuales por un servicio que no existe. Entonces eso es muy duro. Primero tienes que rehabilitar los servicios y luego tienes que pasar a un ajuste de todas las tarifas de los servicios públicos. Es decir, que podamos tener unas tarifas promedios como el resto de la región, ¿no? Y más allá de eso, también tienes que tener una comunicación clara con los ciudadanos, porque lo cierto es que aquí las empresas funcionan como una caja negra, las empresas públicas. Y en la medida que tú apertures, que tú le explicas a la gente qué es lo que sucede, la gente también va a estar más dispuesta a pagar, pero también vas a poder contar con una ciudadanía que al tener esa conciencia pueda acompañar procesos como por ejemplo que se puede introducir a la empresa privada en la rehabilitación de estos sistemas, porque lo cierto es que hoy las empresas públicas en Venezuela no tienen la suficiente fuerza para poderlo lograr, no tienen la capacidad técnica ni la capacidad financiera. Entonces, bueno, tienes que empezar a abrir estos espacios a los privados, pero abrirlos
no a algunos privados escogidos por quienes están en el poder, sino hacer un proceso de licitación que sea transparente, en el cual, bueno, la ciudadanía pueda tener la confianza de que se están escogiendo con criterios de calidad y con criterios de lo que sea más económico para la nación. Y esto incluye también privatizar, o sea, plantear la posibilidad de dar cabida a un privado para la administración, porque una cosa es la rehabilitación y que un privado pueda asumir con eficiencia, con carácter de gerencia privada muy diferente a la gerencia pública, no solamente en Venezuela. Ejemplos de gerencia pública deficientes existen en todo el mundo, pero que el privado también pueda, más allá de rehabilitar, gestionar, como pasa en otros países, que los servicios públicos están al frente de empresas privadas que los gestionan y son las que se encargan de todo esto. ¿Eso es viable en Venezuela también? Bueno, mira, hoy es muy difícil que esto pueda suceder, al menos en el corto plazo. Por un lado, por lo que te comentaba de la confianza. Hoy nadie confía en quienes están en el poder, pero por otro lado, también tiene que ver con el estado en el que están las empresas públicas. Es decir, yo dudo mucho que alguien esté dispuesto a invertir, por ejemplo, en Hidrocapital, cuando saben que la empresa está por el piso y que poder tener ganancias a partir de ahí va a ser muy difícil. Porque es a largo plazo. Claro, pero para empezar, Carlos, tienes un problemón, que es el tema del catastro, por ejemplo, en el área metropolitana de Caracas. Tú no sabes exactamente a cuántas personas les estás distribuyendo agua, no sabes dónde están esas personas. Entonces, una de las cosas en las que tienes que invertir muy rápidamente es en el catastro para poder identificar todos los usuarios, todos los clientes que tienes y poder asignar tarifas. Capaz en las primeras de cambio no vas a tener dinero para poder tener medidores en todos los hogares, pero puedes calcular tarifas promedio. Es decir, no sé, una vivienda puede tener 3 o 4 habitantes, pueden consumir 10, 15, 20 metros cúbicos de agua al mes. Entonces, bueno, o 1, 2, 3 metros cúbicos de agua al mes, o sea, eso lo puedes ir calculando, ¿me entiendes? Pero necesitas, por supuesto, primero tener un orden y tener ubicado a la gente a través del catastro. Bien, nos toca hacer una pausa, Jesús. Muchísimas gracias por esta explicación. Además que es bien interesante, porque a veces el ciudadano no entiende qué hay detrás de que abras el grifo y no exista el servicio. Y es bien interesante conocer no solamente lo que se puede hacer, sino lo que hoy está ocurriendo con los servicios públicos en Venezuela. Vamos a una pausa y de regreso vamos con la última parte de nuestro espacio. Jesús Armas está con nosotros, director de la ONG Monitor Ciudad.